Buenas tardes. Vamos a hablar en esta oportunidad de los factores e indicadores en el análisis de una población. En este caso, análisis de la población venezolana. Yo soy la doctora Aura Pérez Escalante, coordinadora de la Cátedra de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Enfermería de la UCB. Vamos a analizar los factores demográficos, sociales, económicos, culturales, tecnológicos, políticos, de salud y de servicio, de manera que podamos tener bases para poder conocer mejor las poblaciones. Al conocer mejor las poblaciones, nosotros podemos tener datos, obtener datos desde el punto de vista epidemiológico que nos van a ayudar a conocer la situación de salud de la población. Es importante entonces definir primero qué son factores o indicadores. El término factor es de origen latino, tiene diversos usos. Se conoce como factor a cada una de las cantidades o expresiones que se pueden multiplicar o dividir un producto o variable. En este caso, nosotros vamos a utilizar los factores e indicadores de la población como una variable y allí los vamos a dividir en los diferentes factores que tiene esa variable, sociales, económicos, demográficos, que vamos a ir viendo poco a poco. Esto es parte de la clase de factor causal, donde nosotros analizamos la población para obtener datos y saber en qué condiciones reales está esa población. El indicador es un factor cuantitativo y cualitativo, quiere decir que es numérico y descriptivo de una cualidad en esas personas. Porque si nosotros pedimos peso, talla y edad, lo cuantitativo es, hay 30 personas, y lo cualitativo es, en relación a peso, talla, algunos son normopeso, otros no son normopeso. Entonces, es una variable que proporciona una forma sencilla y medible, esto es lo más importante, medible, para reflejar los cambios vinculados con la intervención, en este caso, que haremos como enfermeras y enfermeros, y permite percibir las diferencias o mejoras que se den a través de los cambios ocurridos en esta población. Los indicadores son aproximaciones inevitables. Eso también es importante. ¿Cuáles son los factores que nosotros vamos a ver? Son los factores demográficos, sociales, económicos, culturales, epidemiológicos, políticos, tecnológicos y de servicio. En mi página web, sanluisaveres.com, también van a encontrar varios artículos que hacen referencia a esto y lo explicamos muy parecido a como los voy a explicar hoy en esta clase, por si quieren más información. Hablemos primero del factor o indicador demográfico. Estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de la población, así como sus procesos, todos aquellos que existan en esa población, de conservación o desaparición de la misma población. Dentro de los indicadores demográficos se encuentran la edad, el sexo, la raza, la procedencia, y aquí en la procedencia vamos a dividir en migraciones y nacionalidad. En migraciones, hasta hace 23 años, existían las migraciones internas y externas solamente. ¿Qué quiere decir esas migraciones externas y internas y externas? Las internas, las que ocurrían entre los estados, y las externas, las que ocurrían de las personas que se iban fuera de Venezuela. Esto ha cambiado de aproximadamente hace 5 o 6 años, en donde la migración ha aumentado en forma drástica, tanto que somos uno de los países que más migra, y no migra en forma natural a través de los mecanismos que los países permiten, sino que migramos en forma ilegal. En forma ilegal, caminando muchísimas veces hasta el sur de América Latina, de América del Sur, para llegar a Chile. O caminamos para llegar a Estados Unidos a través de selvas, a través de pasar el Río Grande, y con un saldo negativo,
con mucha mortandad de venezolanos, no solamente por la agresión de los ciudadanos de los países que tenemos que pasar caminando, sino de la misma naturaleza. Los ríos se llevan la gente, las lluvias, los animales y el depredador más grande, el hombre, matando por más dólares a nuestros compatriotas venezolanos. Este es un caso bien grave en donde ACNUR ha trabajado, se han robado mucha plata también, pero han trabajado con toda nuestra diáspora, una cantidad de venezolanos súper bien preparados algunos y no consiguen empleo. Entonces, tienen que trabajar en otros puestos de trabajo para poder subsistir en el exterior y poder enviar dinero a sus casas en Venezuela. Esta es una realidad y tenemos que saberlo, tenemos que conocerla. Otro indicador es la natalidad, mortalidad. Estoy con los indicadores demográficos, amigos. Natalidad, mortalidad, longevidad y estado civil. Son los que vamos a analizar aquí. Edad y sexo. Y comencemos entonces a hablar de la procedencia. Fíjense ustedes que nosotros éramos un país tan rico que nosotros teníamos solamente migrantes. A nosotros nos llegaron italianos, alemanes, españoles, portugueses, porque éramos un país que abríamos las puertas de nuestras fronteras a todo aquel que necesitara un sitio donde trabajar, muchas veces sin pedirle papeles, muchas veces sin pedir nada. Y llegaron muchísimas personas de todo el mundo. Ahora no, como estaba comentando, ahora no, ahora la migración es venezolana, la más grande del mundo es la migración venezolana. ¿Ha traído efectos positivos? Sí, la arepa se conoce en todo el mundo, las gaitas se conocen en todo el mundo, nuestros dichos, nuestra forma de hablar se conoce en muchas más partes. Les parecemos divertidos a algunas personas, nosotros somos muy característicos, hablamos fuerte al hablar, golpeamos el idioma, golpeamos las palabras, y eso le parece increíble a las personas de otras nacionalidades que hablan mucho, muy diferente a nosotros, hablan súper diferente. Entonces, hablar venezolano no es cualquier cosa, entonces es importante que nosotros aprendamos de nuestra población. La raza venezolana está una combinación entre españoles, donde dieron los criollos mestizos, y los indios, los negros, entonces llegamos a los mulatos, somos una combinación, por eso que nosotros en nuestros documentos raramente se pide la raza, diferente que en Estados Unidos tú vas a sacar tu licencia de manejar y automáticamente te pone la raza. ¿Ok? Esto es importante, el análisis de la raza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el lado de la salud y en el lado de la salud sabemos que existen ciertas patologías relacionadas con la raza. La raza negra tenemos la hipertensión, la raza blanca tenemos los cánceres de piel. Entonces, es importante conocer la raza. Difícil saber qué raza somos nosotros porque esta combinación en la que nació nuestro país, no vamos a saber realmente cuál es nuestra raza. Es muy raro conseguir un venezolano puro, puro blanco o puro, puro negro. O sea, siempre en nuestro país ha habido combinación de raza. Igual que el grupo étnico, nosotros tenemos los grupos étnicos más simples, como son nuestros indígenas, que son los grupos étnicos de protección que tienen unas normativas en la Constitución y tienen unas leyes de protección para estos grupos étnicos. La natalidad es el número de nacimientos en una determinada población en un periodo determinado. Fíjense ustedes, estas tasas que nosotros estudiamos ya en bioestadística, en estadística, y vamos a repetir y vamos a fortalecer en esta asignatura ahora, están relacionadas con dos factores importantes. Una población determinada en un periodo determinado, quiere decir, en el 2022, en la población de Caricuao. Allí tenemos que delimitar, entonces, para poder hablar de estas tasas. Se expresan números por nacidos vivos por cada 1000 habitantes en un año. La tasa de fecundidad tiene dos
conceptos desde el punto de vista biológico es el potencial reproductivo, fíjense ustedes, y desde el punto de vista demográfico es el número medio de hijos por mujer. Esto es importante. ¿Okay? Que fecundidad tiene un concepto biológico y un concepto demográfico, donde estamos analizando los factores demográficos. Otro estado civil interesante es, otro indicador interesante es el estado civil. El estado civil regularmente son solteros, casados, separados, divorciados, viudos, y nosotros lo que anteriormente se llamaba concubinato, todavía algunas partes se sigue llamando, algunos siguen sacando la carta de concubinato, estaban tratando de denominarla unión libre, mejor que concubinato, pero también tiene que ver con la salud, y veamos aquí a los gallos. Un gallo soltero es mucho más saludable que un gallo casado o que un gallo divorciado. Dígame si tiene 2 o 3 familias que mantener. Entonces, y un casado tiene también su esposa, un amante, una noviecita, también es difícil. En cambio, el soltero se mantiene más saludable. Eso son estadísticas, no son datos míos que yo inventé, son datos estadísticos de las poblaciones, ¿ok? La longevidad también tiene dos interesantes conceptos. Desde el punto de vista biológico, tiene que ver con la duración de la vida del ser humano. Y desde el punto de vista demográfico, es la esperanza de vida de la población. Entonces, si nosotros vamos a estudiar la longevidad, tenemos que ver desde qué punto de vista nosotros queremos analizar este concepto tan interesante. Desde el punto de vista biológico, cuánto dura la vida, o desde el punto de vista demográfico, que es la esperanza de vida de una población, que siempre van a decir, la esperanza de vida del venezolano está en 75 años. ¿Ok? Entonces, eso se va modificando dependiendo de la tecnología, dependiendo de las condiciones de vida. En nosotros ha disminuido un poquito por la situación económica, pero no mucho. ¿Ok? La mortalidad es el número de fallecimientos en una determinada población en un periodo establecido. Siempre, como son tasas, vamos a hablar delimitando población y tiempo, ¿ok? Y puede ser por causas naturales o por accidentes en este caso, ¿ok? En Venezuela tenemos muchos accidentes automovilísticos y muchos suicidios y homicidios. Entonces tenemos que chequear la mortalidad específica por suicidio y homicidio en hombres y mujeres, en qué edades. También es importante. Hablemos de los indicadores sociales. Los indicadores sociales son aquellos que nos miden los fenómenos sociales, lo que nos van a dar las variables empleadas en esta construcción del hecho social, ¿ok? Veamos cómo se dividen. La medición del ingreso. El ingreso en nuestro país ha pasado por muchas cosas. Esto ya no vale mucho. Esto está sube y baja, sube y baja. Entonces, nuestro salario está en la expectativa, sobre todo los que ganamos en bolívares. El que gana en dólares se le complica también la vida porque entonces tiene que cambiarlo a bolívares porque en algún lado no reciben bolívares porque tiene que pagar, qué sé yo, hacer transferencias en bolívares porque se lo piden en el colegio de los niños, en algún lado donde todavía no reciban las divisas oficialmente, y los impuestos que están colocando por el pago en divisas también está haciendo que perdamos nuestra platica y al final el salario. Entonces la medición del ingreso va relacionada al salario real del venezolano, que algunas personas ganan mitad y mitad en bolívares y mitad en dólares, pero otras solamente en bolívares. Es como en el caso de las personas que reciben son pensionados, solamente reciben bolívares y está difícil la situación. ¿Okay? El poder adquisitivo con respecto a la canasta básica en la canasta alimentaria. En Venezuela hay la canasta Sexta Petare, donde por semanas no encontré la del
La de ahorita, la de junio, la última que encontré está publicada, fue la de la semana del 2017, la 2023, pero la semana 17 del año 2023, y miren cómo estábamos. Entonces, hay canastas Katia, canastas Petare, en donde se va midiendo cómo yo puedo llegar a adquirir los productos. Pero fíjense ustedes que los productos de necesidad básica son unos y los otros productos están fuera de esta canasta básica. Fíjense que solamente tengo huevos, harina de maíz, queso blanco, carne, aceite, azúcar, arroz entero y café molido. Aquí no tengo, qué sé yo, yogur. Fíjense que no está. Maíz para hacer cotufas, no está. Y en algunas casas es comida básica. Entonces, esto nos va a variar dependiendo de los estilos y la cultura de cada quien. Aquí no está el pescado, aquí no está la carne, aquí no está el pollo. Entonces, no son productos de consumo básico, pero sin proteína las personas se nos enferman. Entonces, es el análisis que tenemos que hacer desde el punto de vista epidemiológico. Cuando nosotros analizamos una población, en este caso la venezolana o los que vayan a vivir fuera de Venezuela, van a analizar la población donde viven, este indicador social, el poder adquisitivo, que lo medimos a través del salario, ¿qué puedo y qué no puedo comprar? Si yo gano $100 mensuales, ¿qué voy a poder comprar y qué no voy a poder comprar? Cuando tengo que pagar alquiler, energía eléctrica, servicios como agua y aseo urbano, la telefonía celular, la conectividad a Internet, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuánto me queda realmente para vivir? Y tengo que ahorrar, porque si yo tengo 25 años de edad, tengo que pensar en el futuro, si estoy ganando plata ahorita. Debería guardar el 15, el 20% de mi salario. Entonces, ¿cuánto realmente puedo yo gastar? ¿Y cuánto es mi poder adquisitivo? Y tengo 25 años, quiero rumbear. Entonces, es difícil la situación, pero esos análisis los tenemos que hacer nosotros. El tipo de vivienda también es importante al momento de analizar la población, porque suponte que me dicen a mí que en esta casa azul hay un caso de TBC. Yo tengo que ver cómo es la estructura de la casa, las condiciones de la casa para mejorar la situación de este caso de TBC, de tuberculosis pulmonar, para hacer el cerco epidemiológico en toda esta población. Entonces tengo que ver cómo es el tipo de vivienda, si es apartamento, si es rancho, si es casa, si es quinta, ¿ok? Es importante ese análisis. Las condiciones estructurales de la vivienda, de qué material son las paredes, los techos, cómo llega la energía eléctrica, es robada, cómo llega el servicio de internet, es robado, de qué material son los implementos de las paredes y del techo. Fíjense ustedes esta. Entonces, las condiciones estructurales también va a estar dentro de lo social. Otro indicador social es el nivel educativo y el nivel de instrucción. Es importante entonces en nuestro país educación inicial, educación básica, educación media diversificada y profesional, o vemos la cantidad de misiones que existen, si algunas están calladitas por allí, otras no, otras están a través de las universidades nacionales como la UNEFA, la Bolivariana y otras más. Entonces tenemos que analizar ese nivel educativo y nivel de instrucción de cada quien. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de salud, las personas con mayor nivel de instrucción se enferman menos. ¿Ok? Eso es importante que nosotros lo sepamos. Se enferman menos y entonces podemos nosotros cuidar más la salud de las personas con mayor nivel educativo. Otros indicadores son los económicos.
El indicador económico me da a mí datos para yo hacer un análisis de la situación y del rendimiento económico del pasado y del presente en un momento dado, en una comunidad dada, en una familia dada. Entonces, aquí los estratos socioeconómicos en Venezuela desaparecieron hace rato. Estos ya no existen. Tenemos unos índices de pobreza muy altos. Tenemos personas que viven en unas condiciones buenas porque tienen un apartamento en una zona buena, pero deben 2 años de condominio, no tienen plata para comer, la pasan realmente mal. Entonces, eso hay que saberlo y hay que cruzarlo, porque ¿por qué tengo enfermedades que no existían en ciertas clases socioeconómicas antes? Ahora sí, por la falta de un movimiento de plata. El poder adquisitivo se perdió, la pobreza llegó a muchas casas sin necesidad de ser de sectores populares, porque los votaron, porque no tienen cómo, los liquidaron la empresa, porque no tienen cómo comenzar, porque sus hijos se fueron y no les envían dinero a los pobres viejitos. O sea, muchas circunstancias, pero el estrato social en Venezuela ya no existe. Data Analysis hace como unos 15 días sacó un nuevo estrato social que ni siquiera lo voy a denominar. El que esté interesado busca Data Analysis y lee las últimas informaciones de Data Analysis, porque creo que es un poquito hasta grosero la denominación. Empleo y desempleo. Tenemos una complicación aquí en nuestro país. Hay un aumento del desempleo, personas que cada día están tratando de trabajar más por su cuenta, y esto nos lleva a personas que están haciendo positivos, sí, que están haciendo emprendimientos, pero con un riesgo alto que es la salud de su familia. ¿Ok? Entonces, muchas veces vemos situaciones difíciles en algunas familias porque están tratando de emprender porque los votaron de sus empresas. Las personas están tratando de trabajar más en empresas extranjeras para que el pago sea en dólares, sobre todo los jóvenes, y creo que por allí van las vías, siempre y cuando guardemos y tratemos de jugar con el ahorro. La tenencia de la vivienda, el alquiler ha subido muchísimo. Una habitación cuesta muchos dólares, hay habitaciones que cuestan hasta $500 y hay personas que no ganan $500. Entonces, esta situación también ha cambiado la tenencia de las viviendas. Algunas son prestadas de los amigos que se fueron de Venezuela y ellos están viviendo allí, pero entonces no pagan ni condominio o no pagan los servicios, entonces también están causando problemas a los dueños de esos apartamentos, esas estructuras de vivienda. Entonces, está ocurriendo ciertas situaciones con este rubro en Venezuela. Los indicadores culturales. Lo cultural es todo aquello que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la música, lo moral, el derecho de las costumbres, cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre y la mujer como parte integrante de la sociedad. Los factores culturales están muy relacionados con la salud, porque si yo soy santero, yo soy santera, y a mí me dicen que yo me siento mal, estoy enferma, pero antes de ir al médico, yo voy donde mi padrino o madrina, lo que tú quieras, para ver qué es lo que tengo en salud. Los caracoles me dicen que tengo que hacer tales cosas, tomar tales hierbas, pero eso no es criticable. Lo criticable es
que nosotros como personal de salud no le digamos a la persona, ok, vaya a su padrino porque eso es importante para usted, pero en conjunto con lo que le manda al padrino, vaya al médico y también cumpla lo que le indique el médico. ¿Qué quiero decir? Si yo fui y me sentí mal y fui donde mi padrino me mandó a tomar té de lo que tú quieras, un té de alguna agüita de hierbas. Y voy al médico y me dice que yo estoy hipertensa. ¿Qué me cuesta como personal de salud decirle a esa persona que tengo que respetar su creencia, su cultura, que te tome sus agüitas de hierbas? Que es más, que se tome la medicina que el médico le mandó con agüita de hierbas que le mandó su padrino. Entonces, es unificar las dos visiones, la visión médica con la misión santera en pro de la salud de ese ser humano. Eso es una acción de enfermería, unificar los dos mundos. Por eso nosotros debemos conocer la cultura. ¿Cuál es la religión de esa persona? ¿Qué religión tiene? ¿Cómo se maneja desde su punto de vista de religión para ver cómo va a afectar su salud? Es como en el caso de las personas que no aceptan la transfusión de sangre. Entonces, nosotros debemos fusionar esos dos mundos para el bienestar de las personas. Los factores epidemiológicos son aquellos que describen la distribución de las enfermedades o eventos, fenómenos de la salud en grupos sociales. Fíjense ustedes, es interesante. Todos estos indicadores que yo hablé, demográficos, sociales, económicos, culturales, epidemiológicos, tecnológicos, de servicio, son los factores que yo voy a estudiar en la población para saber desde el punto de vista epidemiológico cómo está su salud. Pero también existen los factores propiamente epidemiológicos, que son datos como actividad, uso de sustancias tóxicas, cómo está la salud, cómo está la alimentación, el descanso, el ejercicio. ¿Cómo lleva esa persona sus datos de salud? ¿Sí? Su dinámica. Si es sedentario, no es sedentario, si es deportista, no es deportista. Si es deportista, hace 5 días a la semana, si no es deportista, hace 2 días a la semana. Camina 5.000 pasos diarios. Entonces, eso es importante conocerlo. Es un indicador de todos los indicadores sociales para analizar desde el punto de vista epidemiológico, pero también tiene su componente epidemiológico. Esto espero que no se enreden. Simplemente el componente epidemiológico son todos los datos de salud. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué enfermedades han padecido? Los antecedentes personales que tienen, antecedentes familiares, son datos de salud. Pero los otros factores también son de salud porque van a componer, van a determinar la salud de esa persona. Si yo no tengo ingresos, no tengo empleo, no puedo comer, fíjense ustedes, social, mi nivel educativo es bajo, o sea, estoy mezclando el social, el económico, y voy a decir, tengo 54 años, soy de Maracay, estoy todos unos datos de todos los factores epidemiológicos, demográficos, sociales, económicos, mezclándolos con los epidemiológicos, voy a saber qué pasa en ese ser humano. Otros indicadores importantes son los indicadores políticos, que es los derechos que todo ciudadano tiene a la participación en la vida política y la constitución de relación del ciudadano con el Estado. Reconoce su tutela el derecho a la participación política y la gestión de asuntos públicos. Esto es importante, porque yo participo en la asociación de vecinos, yo participo en el consejo comunal, yo participo en la mesa de agua, yo participo en la mesa de... Yo participo, porque creo en la posibilidad de igualdad y la equidad de los recursos de un país para en pro del bienestar de las personas.
Esto también es interesante y está relacionado con la salud propia, individual y colectiva. Los indicadores de esta participación política están en mi derecho al voto, en mi derecho a elegir y ser elegido, la participación en los grupos políticos y la participación mucho más formal como es en la Asamblea Nacional. Otro indicador importantísimo en este momento histórico en el mundo, no solamente en Venezuela, sino mundial, es el indicador tecnológico, que me ayuda a mí a determinar la capacidad competitiva que tengo yo dentro de una institución pública o privada, pero reconoce como parte de la diversidad de los grupos y el Internet es un derecho humano. Cuando nosotros en el 2017 nos quitaban la posibilidad de conectarnos para que el mundo no supiera la cantidad de protestas que había en Venezuela, la ONU sacó este reglamento y lo decretó como un derecho humano. El derecho a Internet es un derecho humano y por eso no pudieron volver a quitarnos el Internet. Se va de vez en cuando, es difícil que tengamos señal, pero ahí está el Internet. No nos pueden dejar comunicados del mundo. Tener Internet, tener un teléfono inteligente, tener un televisor, tener dispositivos tecnológicos están relacionados con la salud. A veces nos lleva a enfermarnos por la posición que tomamos al leer todo el día el teléfono o una consola de juego o cualquier dispositivo que ustedes tengan. Pero también el no tenerlos lleva a las personas a estar angustiadas porque no saben de su familia, porque no saben, no se han podido comunicar. Entonces, está relacionado desde muchos puntos de vista con la salud de las personas. Como les decía, la capacidad de Internet, un derecho humano, la capacidad de tener todo tipo de equipos para la conectividad también es un derecho humano. Otro indicador son los de servicios. Los servicios que la administración pública prevé, como son el aseo urbano, el gas, la energía eléctrica, la comunicación telefónica, en este caso no solamente fija, sino para celular, el agua, el transporte público. ¿Tenemos problemas en Venezuela con la gasolina? Sí. ¿Tenemos problemas con el gas? Sí. ¿Con la energía se va yendo en todos lados? Sí. Entonces tenemos que tener en cuenta que no poseer alguno de estos servicios es un problema de salud. Sobre todo este. Creo yo que es el más difícil. ¿Qué es el venezolano? El venezolano es aquel ser humano feliz que lastimosamente o afortunadamente se ríe de los problemas. Se ríe de cuánta cosa pase en su vida. Se ríe que tiene que pasar 8 horas para echar gasolina. Se ríe que tiene que colarse en el metro porque no tiene sencillo para recargar la tarjeta. Se ríe que le pide a cualquiera, mira, pana, déjame pasar ahí. Y el pana lo deja pasar ahí. Somos un pueblo poco comprendido por nuestros vecinos. No entienden por qué somos tan alborotados, tan felices, tan gritones, tan bulleros. Pero somos así. Somos una mezcla de muchas cosas. Las condiciones en Venezuela deberían mejorar para aquellas personas que la están pasando mal fuera pudieran regresar. No, nuestros vecinos no son nuestros amigos. Nos están agrediendo, nos están cada día maltratando. Un alcalde del vecino país cree que todo es culpa de nosotros, los venezolanos. Creen que todo ha cambiado y ya se ha empeorado por culpa de nuestra presencia en sus tierras, pero no. Somos el venezolano y la venezolana, somos aquellos profesionales que hemos emigrado para hacer brillar a nuestro país. Estamos en la NASA. Los puestos más altos
de la salud en Chile y Argentina los están ocupando venezolanos, porque somos estudiosos, porque llegamos a un país y vamos a estudiar un posgrado. Nos es difícil, pero vamos a estudiar un posgrado. Estudiamos el idioma para poder comunicarnos y poder buscar un mejor empleo. Entonces eso nos ven como los raros. Tal vez sí somos raros porque somos una mezcla de muchas razas, pero tenemos que, los que quedamos todavía aquí en Venezuela, tenemos que luchar por mejorar nuestro país para aquellos que están sufriendo muy feíto fuera, nuestros compatriotas puedan regresar. Ser venezolano no es cualquier cosa, es difícil y en este momento en donde hemos llegado a todos los países con nuestra migración, nuestra arepa es conocida en todos lados hay una venta de empanadas y arepas, en todos lados está nuestra música, nuestra forma de bailar, nuestra forma de divertirnos, eso es un venezolano. Entonces, analizar estas situaciones en pro de la salud y no solamente este análisis para venezolanos, podemos analizar los colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, americanos, españoles, franceses, portugueses. Estos indicadores me permiten analizar una población en general. Muchas gracias. Cualquier pregunta por el Classroom.